Vamos a ver este tema de la suspensión. Vamos a retomarlo para que quede, pues, claro. Y si esto, por si ustedes no lo entendieron, ¿vale? Nos dice el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Entonces, fíjense lo que nos dice la ley. En su artículo 42 nos refiere que habrá causas de suspensión temporal del trabajo. En estas situaciones, suspensión en brindar o prestar el trabajo, y también habrá suspensión en el pago del salario. Pero única y exclusivamente serán estas causas por las que la ley dispone que se pueden suspender, y que aquí implica pues precisamente esa suspensión en cuanto a las obligaciones que tienen ambas partes. El trabajador de no prestar el servicio y el patrón de no pagar el salario. Ahí tenemos que tener muy en cuenta esa parte, ¿sale? Y dice, ¿cuáles son esas causas? Uno, la enfermedad contagiosa del trabajador. Que si el trabajador se contagia de alguna enfermedad, pero que esta enfermedad pueda contagiar a los demás, perdón, pueda contagiar a los demás trabajadores, debe entonces suspenderse temporalmente la relación de trabajo, ¿sale? Por ejemplo, ahorita, con esto del COVID, que si un trabajador se enferma de COVID, se van a mandar a cuarentena y el trabajador, bueno, suspende temporalmente su trabajo y el patrón temporalmente suspende el pago. Entonces, bueno, pues este tema de esta enfermedad contagiosa, pues bueno, la tiene que atender, bueno, en su parte el Seguro Social, y bueno, pues aquí ya entrará una incapacidad para el pago de su salario, y que recuerden que pues quien debe de pagar, pues es el Instituto Mexicano de Seguro Social bajo esta incapacidad. Por eso habla de incapacidad temporal. En este caso. La 2 precisamente habla de la incapacidad temporal, pero esta incapacidad temporal es ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Aquí, si bien es cierto, no es un riesgo de trabajo, pero puede ser que el tema de la incapacidad pues ocasione esta suspensión. Miren, cuando hablamos de suspensión, es que ni el patrón ni el trabajador están obligados a realizar parte de sus obligaciones. No están obligados a eso, pero pues ahí están. ¿Cómo se va a cubrir esto? Bueno, el patrón y el trabajador van a diseñar esta parte. Tendrá que ir el trabajador al Seguro Social para pues atenderse de esta incapacidad, y bueno, pues pueda por ahí relacionar que bueno, pues sí pueda ser una incapacidad temporal, pero el patrón ni el trabajador están obligados a realizar sus obligaciones. Número 3. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Bueno, ustedes saben, ya han ustedes analizado en derecho procesal penal que el hecho de estar en prisión preventiva por la comisión de un hecho
que esté siendo investigado para pues verificar que este delito, bueno, que este hecho es constitutivo de delito, bueno, pues debas de estar en prisión, llamémosle así, prisión preventiva. Entonces, al estar en prisión preventiva, en lo que se investiga el hecho o los hechos, entonces ahí, en ciertas situaciones, se suspenderán las relaciones de trabajo. Ojo, voy a decir que se suspende la relación de trabajo, ¿sale? Entonces, aquí, bueno, pues también debemos. Y hay esa excepción que se encuentra ahí, bueno, previa a la excepción. Recuerden que debe de ser prisión preventiva, pero que no se haya condenado a la prisión, bueno, una de las resoluciones del proceso, pues es que quede en prisión definitiva por tanto tiempo. Si llegamos nosotros a una prisión preventiva y tiene una sentencia condenatoria, pues ahí indiquemos que se va a terminar la relación, pero acuérdense que estamos en este periodo de investigación y como ustedes saben, en Derecho Procesal Penal, bueno, pues puede ser desde los 2 meses de la periodo de investigación hasta el año y se puede ampliar hasta 2 años el periodo de investigación y bueno, durante ese tiempo pues deberá estar suspendido el tema de la relación laboral, suspendido, y eso es temporal, ¿sale? Y hay esta excepción que si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Sí, o sea, hay trabajadores y que por estar ahí como trabajadores, pues se presenta alguna situación de algún asalto o de algún tema ahí que se pueda, pues, que defender el trabajador a sí mismo, pero también a los intereses del patrón. Bueno, pues en este caso el patrón, pues tiene que continuar pagando los salarios mientras esté en prisión preventiva porque defendió los intereses pues del patrón. Entonces, estaba haciendo pues un poco más de lo que era su trabajo y por defender ese interés, pues bueno, cayó en prisión preventiva. Entonces, bueno, pues se tiene que mandar a investigación y bueno, pues ahí derivar pues cuál es la situación. Aquí dirán ustedes, nada más un robo. No solamente un robo, joven. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que son los choferes de pues camiones, choferes de estos trailers, que bueno, pues llevan las mercancías de un lugar a otro. Y a lo mejor que por alguna situación, pues él no tuvo la culpa o no tuvo la responsabilidad de un choque o de un percance, y mientras se lleve a cabo la investigación, pues se supone que debe de continuar con los servicios. Bueno, con la obligación del patrón, porque, bueno, pues estaba pues en atención de los intereses del patrón. Es otro ejemplo que pudiésemos nosotros encontrar, pero aquí recuerden que normalmente el chofer pues se le asesora, ¿sí? Yo he visto cómo se les asesora a los choferes cuando presentan alguna situación de esta índole, de que chocó y que por no tener esa responsabilidad, pues el chofer huye. Bueno, pues muchos patrones les dicen a los trabajadores, sí, de verdad, mira, si chocas o algo pasa, pues mejor huye. Es mejor pagar los daños sin tenerte detenido que vernos obligados a otra situación contigo como el chofer detenido. Entonces, por eso es que muchos choferes prefieren huir. Uno, porque ya saben o en algún trabajo les asesoraron, y ya no se quedan ahí para deslindar esa responsabilidad y que bueno, pues ahí tiene que pertenecer, ¿sale? En ese caso, bueno, pues ahí está para que ustedes vayan analizando, porque estamos hablando
un tema penal, pero pues que tiene que ser pues, pues aquí enlazado al tema laboral, derivado pues principalmente del tema de la relación laboral, para saber si se va a suspender o va a continuar con la situación, ¿sale? El siguiente elemento es el arresto. Bueno, también comentamos que cuando se habla del arresto de los trabajadores es porque el trabajador pues sufre de un arresto, que este es pues un derecho que tiene la autoridad de seguridad pública. Un policía te puede arrestar, y recuerden que sí es posible, sí, claro, arbitrariamente sí también, te puede arrestar hasta por 48 horas. Recuerden, esto ya lo vieron en derecho penal, con esta situación del Código Nacional, refiere que si no eres presentado a las 48 horas con el juez de control, bueno, pues te tendrán que dejar en libertad porque no encontraron los elementos necesarios precisamente para, eh, no encontraron esos elementos para eh, seguirte deteniendo y presentarte precisamente al juez de control, porque pues, posiblemente no hay elementos del delito, ¿sale? Damián, quítese su gorra, por favor. También hablamos del cumplimiento de servicios que están comentados en el artículo 5 y en el artículo 31. Bueno, aquí recuerden que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de servir a las Fuerzas Armadas. Entonces, también, si nosotros tenemos que, pues, referir en el cumplimiento por si algo, pues, nos levantamos en armas o defendemos la nación o demás, bueno, pues estar ahí siempre disponibles. Entonces, ahí también hay suspensión, y bueno, pues por acá el ejército, pues vamos a continuar. Pero por ahí hay excepciones en cuanto al artículo 5, porque el patrón deberá continuar con nuestro salario, aunque esté suspendido este servicio. Bueno, por ahí habría que analizar esa parte. O cuando también tenemos una obligación respecto al 31, fracción tercera de la Constitución, habla esta fracción, bueno, este artículo también refiere de los derechos que nosotros tenemos o obligaciones ante la nación respecto a, si no mal recuerdo, el tema de elecciones. Entonces, si yo soy funcionario de casilla, pues bueno, también tengo esa obligación. Entonces, si me toca ser funcionario de casilla y me tocó trabajar, o me toca trabajar ese día, bueno, pues se puede suspender esa relación laboral, y bueno, pues no hay obligaciones para ninguno de los dos. No hay falta, no hay nada, siempre y cuando, bueno, se atribuya que fui o soy funcionario de casilla. Bueno, por ahí. En el sexto hablamos de la designación de trabajadores como representantes ante los organismos estatales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores, y de las utilidades y otros semejantes. Todo lo que tenga que ver como representantes de organismos, bueno, yo deba de asistir como representante. Aquí, recuerden, las juntas de conciliación y arbitraje han desaparecido legalmente, pero acuérdense que estas deberán determinar con los asuntos que tengan ahí pendientes, previo a la decisión, que si se van a mandar estos expedientes al tribunal para que allá se continúen, o van a terminar con sus funciones. Ahí está esta situación. Y bueno, pues nosotros como trabajadores podamos entonces también asistir como representantes del trabajador respecto a estos organismos estatales, y que bueno, pues yo deba de ir. ¿Quién lo designa? Bueno, lo designa normalmente el sindicato, para que bueno, pues haya toda una referencia respecto a este tema. La siguiente, la falta de documentos. Acuérdense que si nosotros entramos a trabajar, nos piden algunos documentos, ¿no? Que nosotros podamos comprobar. El acta de nacimiento, el CURP, el INE, el comprobante de domicilio.
Pero siempre hay algo más importante, que es cómo yo voy a, pues, a determinar cuál es mi grado último de estudios o, pues, que estudie, ¿no? Entonces, por ahí siempre tenemos este tema de la comprobación, que bueno, si tengo la secundaria o tengo la preparatoria, hoy acuérdense que es obligatoria hasta, en la nación, hasta la preparatoria. Acuérdense que ya hay una reforma en cuanto al Estado de México y que lo mínimo obligatorio pues es la licenciatura o algo técnico, una preparación técnica, bueno, que te la da algunos centros de media superior. Entonces, para conseguir estos documentos, para que nosotros atribuir que tenemos ese grado de estudios, debamos entregar alguna documentación y que, bueno, pues si hace falta alguno de estos documentos, me van a dar cierto tiempo, que puede ser 1 mes hasta 2 meses, para conseguir esos documentos. En caso de que no, bueno, pues te van a suspender la relación laboral y, bueno, pues puedas tú continuar con tu trabajo hasta que entregues estos documentos, precisamente para obligar al trabajador que presente sus documentos. Y algunos trabajadores dicen, es que nací, no sé, en Chiapas, ¿no? Y de aquí a que voy a Chiapas a conseguir mi acta, pues me voy a tardar. Entonces el patrón refiere suspenderte en cuanto a la relación laboral hasta que entregues tus documentos completos, bueno, pues para tener un expediente completo y verificar pues que no hay nada pues sospechoso ahí, ¿sale? Eso es en cuanto a ese tema. 8, la conclusión de la temporada. Acuérdense que hablábamos también de algunos contratos en cuanto a la duración de la relación, que era por un contrato de temporada. En el caso de que haya trabajadores por temporada, bueno, pues referirles que existe suspensión en la relación laboral mientras pues no se esté en la temporada bajo la cual fueron contratados. Y bueno, pues aquí hace referencia principalmente a todos estos trabajadores del campo que son principalmente en la cosecha para los que son contratados. Entonces, mientras no estén trabajando, hay una suspensión y bueno, pues esta no se tomará en cuenta. Y hablamos del punto 9, que analizamos también el 140 bis de la Ley del Seguro Social y que veíamos específicamente que era para la situación de asistir a algunas, decíamos nosotros, algunas apoyo principalmente a el tema de, ahora recuerdo, al tema de asistir al doctor para acompañar a mi hijo que tuviese alguna enfermedad, que tuviese alguna situación por ahí de enfermedad o de cáncer, ¿no? Por ahí, principalmente para eso hacía referencia pues esta licencia. Aquí le vamos a poner, si no se nos va a olvidar. A terapia o citas médicas por cáncer. Algo así refería. Eso para que, bueno, pues ahí recuerden y pues no olvidar. Y bueno, pues ahí también tenemos el 140, bueno, que ya no es necesario analizar, porque bueno, pues ya lo hemos visto, ¿sale? Aquí tener bien en cuenta una situación, jóvenes. No debemos de nosotros confundir una suspensión con alguna incapacidad derivada del riesgo de trabajo o con la suspensión con alguna incapacidad. Acuérdense que en esta situación, todo esto que hemos analizado
se refiere a la suspensión. Quiere decir que ni el patrón está obligado a pagarte, ni a pagar las semanas cotizadas. Es más, ni siquiera vas a estar cotizando en el seguro, precisamente porque hay una suspensión. Y el trabajador, pues, no va a trabajar, ¿sale? Que es totalmente diferente cuando, pues, existe una incapacidad derivada de algún riesgo de trabajo. Esta incapacidad por ese riesgo de trabajo, acuérdense que sí te lo va a cubrir pues, el patrón va a continuar con las semanas cotizadas porque tu incapacidad se derivó precisamente de un riesgo de trabajo, ¿sale? Por ahí tengamos. En ambos casos subsiste la obligación del pago del salario. En la incapacidad derivada del riesgo de trabajo o con alguna incapacidad, ¿sale? Ahí sí hay obligación del pago del salario, ¿sale? Pero cuando hay suspensión, pues no, nadie te va a cubrir tu salario, ¿eh? Nadie. Tengamos en cuenta esa parte. Ahora, el principal efecto de la suspensión de la relación laboral, aquí hablamos ya de la suspensión, que es el tema que estamos analizando, dice que durante algún tiempo delimitado, ninguna de las dos partes tiene que cumplir con las obligaciones laborales que adquirió. Ni el patrón está obligado al pago del salario, ni el trabajador a la prestación de ese servicio. Pero específicamente acuérdense que es por un tiempo delimitado, ¿sale? Y aquí habla precisamente de esa suspensión. La suspensión, en cuanto a la relación individual del trabajo, es una figura que deja viva la relación laboral. Ojo. Y que una vez que pues se termine esta suspensión, tú tienes el derecho de pues que te van a devolver ese trabajo. Aquí únicamente a lo que se refiere es que va a eximir a ambas partes del cumplimiento de la obligación principal, que era prestar el trabajo y pagar el salario. Y bueno, también hablamos de cuándo vas a regresar a trabajar, ¿sale? ¿Cuándo? Sí, no, o sea, no vas a dejar, pues, por ahí, pues, sin dejar de laborar, de regresar a laborar, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta situación. Y dije, aquí hay una duda que se hablaba, recordarán cuando empezamos lo de la pandemia, y decíamos, bueno, hay una suspensión, hay una terminación, una rescisión, ¿qué va a pasar? ¿Por qué nos están corriendo? ¿Qué pasa? Bueno, fíjense lo que dice el 42 bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Vámonos rápido al 429 para entender esta parte. 429. Dice el 429. Deriva del 427. Son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo en una empresa o establecimiento. Suspensión. Estamos viendo este tema de suspensión. Y dice, se observarán
las normas siguientes. Fíjense, habla de la fuerza mayor o caso fortuito, no. Habla de la falta de materia prima, no. Exceso de producción, no. Incontabilidad, no. Falta de fondos, no. Aquí está, la fracción séptima. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en casos de contingencia sanitaria. Recuerden que al principio de la suspensión laboral no hubo una declaratoria de contingencia sanitaria. Bueno, sí, pero el gobierno decía que no. Precisamente por este tema para que se fueran los trabajadores al home office, si fuese necesario. ¿Sale? Y que los manuales no era el 100%, había un porcentaje que iba a trabajar. Hablando de la fracción séptima. La fracción séptima. Dice, si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Bueno, pues aquí recordarán que supuestamente la cuarentena pues iba a durar 40 días, prácticamente un mes. Entonces, muchos patrones lo que hicieron era, pues vete a la contingencia y pues nada más te voy a pagar el equivalente a un día. O sea, el salario mínimo era lo que te iba a pagar. Te ibas a suspensión, te ibas a tu casa y suspendía el trabajo y también se suspendía el pago del salario a como tú tenías tu salario. Entonces, por eso muchas empresas redujeron el pago al mínimo, al mínimo. Entonces, en vez de ganar, no sé, 10,000, 11,000, 15,000 pesos, pues nada más ibas a ganar el equivalente al salario mínimo. Hoy, acuérdense que el salario mínimo está en 120 y tantos. Vamos a hacer la cuantificación. Voy a hacer la cuantificación. Si, supongamos que esté a 128 pesos. Por los 30 días, te iba a pagar 4,000 pesos. En vez de lo que tú ganabas, ¿no? 10, 11, 12,000 pesos. Estaba autorizado porque dice, sin aprobación o autorización del tribunal, está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización, nada más indemnización, equivalentes a un día de salario mínimo, vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Bueno, aquí supuestamente nada más iba a durar 40 días, pero como saben ya llevamos pues un poco más de año, 3, 4 meses, y bueno, pues esto se fue regularizando y bueno, tuvieron que regresar a trabajar muchas personas porque pues no podía detenerse la empresa y bueno, pues reintegrar el pago del salario normal, ¿sale? Esto, bueno, pues para que nosotros entendamos esta situación. ¿Sale? Bueno, esto por comentarlo en cuanto a el tema. Ahora, esta suspensión que hemos estado comentando, vamos nosotros a analizar cuáles son los tiempos de la suspensión. Y para eso recuerden que les hice una tablita para que esto no hubiese 43 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a hacer un poquito, voy a mover un poco este cuadro.
Porque, bueno, pues aquí tiene. La siguiente tabla, lista. ¿En qué casos se realiza la suspensión laboral? Y, obviamente, ¿cuándo se debe de regresar a trabajar? ¿Sale? Ahí, tengamos en cuenta esa partecita. ¿Sale? Y refiere así. Supuestos jurídicos, que nosotros ya analizamos en todas las fracciones, y el momento en el que debemos de regresar a regresar a trabajar. Habla de la fracción 1 y 2, de la enfermedad contagiosa o de la incapacidad para el trabajo. El momento de la suspensión, pues empieza a partir de que el patrón tenga conocimiento y debes de regresar a trabajar al siguiente día, ¿sale? De que termine esa causa de suspensión. Entonces, al siguiente día tienes que regresar, a fuerza. No es que no quieras, tienes que regresar al siguiente día. En el caso de la fracción 3 y 4, refiere que en la fracción 3 que habla de la prisión, desde que se acredite la pérdida de la libertad ante la autoridad judicial o administrativa, hasta que se dicte sentencia absolutoria y que cause ejecutoria o termine el arresto. Y tienes que regresar a trabajar dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa. Y en cuanto al arresto del trabajador, tienes que regresar al siguiente día que termine la causa de suspensión. ¿Sale? Entonces ahí, para hablar de esa fracción 3 y 4. ¿Sale? Por ahí, pendientes en esa parte. En cuanto a la fracción 5 y 6, que habla del cumplimiento de servicios y cargo público y el desempeño de cargos públicos de entidades estatales, bueno, aquí empieza la suspensión desde la fecha en que deban prestarse esos servicios o desempeñar esos cargos hasta por un periodo de 6 años. Y debes de regresar a tu labor dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa. ¿Sale? Para ahí que regreses. Y en fracción séptima, en caso de la fracción séptima, que habla de la falta de documentos, es desde que el patrón tiene conocimiento de que te hace falta un documento y puede ser hasta 2 meses. Y debes de regresar a trabajar al siguiente día que termine la causa de suspensión, pues precisamente, si fue hasta 2 meses, ¿no? Si es un acta, pues vas rapidísimo por ella, ¿no? Un fin de semana o dependiendo por ahí. En el caso de la fracción octava, que aquí, perdón, ya no se alcanza a visualizar, la fracción octava, recuerden, la fracción octava habla de la conclusión de temporadas. Bueno, aquí recuerden que tienes que llegarte a presentar al inicio de la siguiente temporada, ¿no? Aquí, bueno, se ha suspendido mientras no entre la temporada, entonces las temporadas ya se marcan de acuerdo a la fecha normal del inicio, principalmente de la cosecha. ¿Sale? Y en cuanto a la fracción, es la novena. En cuanto a la fracción novena, te debes de presentar igual, pues al otro día, ¿no? Que llevaste hoy y mañana a terapia, pues te regresas mañana, o sea, sin problema. Dice, cuando el artículo 44, cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto del artículo 31, el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Aquí no pierdes antigüedad, vas a continuar esa situación. ¿Sale? Esto para nosotros identificar las causas de suspensión, de la relación laboral. ¿Sale? Suspensión. ¿Sale? ¿Dudas con esta situación de la suspensión? Y eso para que quede todavía más claro este tema de la suspensión.
¿Dudas? ¿Jóvenes, dudas? No, profe, por el momento no. No, profe.